A ver qué se reconsidera en el Pleno. De pronto hay nuevas propuestas que incluir, reformular el dictamen, pero mientras estamos a la espera hay un debate abierto. Vamos a conversar de inmediato con Cristian Solano. Él, además de ser psicólogo, investigador en temas juveniles, ha sido exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Muchos lo conocemos como Maranguita. ¿Cómo está, señor Solano? Gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes y atentos a ustedes. Bueno, hemos escuchado ya en la nota previa todo el contexto de lo aprobado ayer en el Congreso. Entendemos que dentro de los presupuestos del dictamen está prevenir la delincuencia juvenil y también no generar impunidad cuando el delito ya está realizado, ya se cometió. ¿Alguno de estos propósitos se cumplirá aprobada la norma, aprobada la ley? Gracias por la pregunta. Pienso que no, se requiere un debate técnico especializado, tomando en cuenta que la evidencia científica nos dice que el incremento de penas no reduce el crimen. Y sería importante quizás un debate técnico sobre la norma, ¿no? Si va a tener un beneficio o quizás una consecuencia al respecto. Entonces, si estamos hablando de consecuencias, es que niños o adolescentes, porque ya no son niños de 16 años, están en proceso de formación, maduración, cometen un delito, ingresan a un centro y mucho se habló de cómo se pueden hasta perfeccionar técnicas delictivas dentro del penal. Es decir, que no se cumple esa resocialización, sino podríamos hablar de personas perfeccionadas en este mal oficio, en la delincuencia. Claro, el tema de fondo sería hacer una evaluación del sistema juvenil. Tú bien has comentado, ¿qué estamos haciendo con los adolescentes que cometen un crimen? Vamos a un centro juvenil, llámese una cárcel de menores, y la pregunta es, ¿qué hacen ahí? ¿Cuál es el impacto de la intervención? ¿Salen igual, mejor o peor? Creo que el tema de fondo sería eso, por un lado, porque ¿qué pasa en el tema jurídico? Se hacen leyes con la intención de mejorar las cosas, pero finalmente dice la ciencia de estudio, la criminología, por ejemplo, que las sanciones son disuasivas solamente para personas comunes que cumplen normas y reglas. Pero un adolescente que es antisocial, un pensamiento criminal, lamentablemente la visión de la norma no le entiende y por lo tanto va a seguir delinquiendo. Va a seguir delinquiendo. ¿Cuál es su experiencia directa, ya que usted ha sido exdirector de Maranguita? ¿Estamos hablando de un porcentaje alto o bajo de resocialización? Diríamos que no hay un estudio científico a la fecha para saber el impacto de la intervención. Se denomina estudios de reincidencia. Es decir, cuántos jóvenes una vez que salen están estudiando o trabajando o, como tú comentas claramente, vuelven al crimen. No tenemos ese dato. Por ejemplo, falta evaluar lo que estamos haciendo. No se hace un seguimiento de la vida de estos jóvenes una vez que salen del centro. No, diríamos que es muy limitado. Actualmente hay una propuesta importante de seguimiento, pero es muy limitada, porque pienso que habría primero que hacer una evaluación de lo que se hace, lo bueno que hacemos y las deficiencias que también existen al respecto. Por ejemplo, en el tema del presupuesto, el personal, el recurso. Por ejemplo, te doy un dato. Al día de hoy, todavía en el país no se ha construido una cárcel de menores, llámese un centro juvenil idóneo. Todos son espacios que han sido acondicionados, remodelados o donados por entes públicos. Y eso es muy curioso porque el promotor de la norma, uno de los impulsores, el congresista Burgos, Juan Burgos, mencionaba ayer que quizás la consideración venía por ahí, ¿no? Dentro de los parámetros, establecer diferencias muy específicas para menores de 16, 17, incluso rozando el límite de los 18. Hasta que no sea propiamente mayor de edad, apartarlo, colocarlo en un centro penitenciario especial. Pero no tenemos todavía esos centros penitenciarios, esas cárceles. No tenemos eso en adultos y menos en adolescentes. Por ejemplo, en este momento, un adolescente de 14 años, de 15 años, está cerca o puede socializar o convivir con un joven de 20 años, 21 años, porque el sistema está, diríamos, con deficiencias en cuestión de logística, espacios y ambientes. Entonces, obviamente, en ese contexto, como bien comentan algunos, hay un contagio de la conducta criminal. Lamentablemente no se puede trabajar de manera diferenciada porque el tema está, diríamos, con mucha dificultad. Ahora, ¿ha faltado, cree usted, opinión técnica para que este tema se debata en la Comisión de Justicia? Sí,
Yo sugiero que se haga una mesa de trabajo, por ejemplo, donde haya personas que hemos trabajado en el sistema juvenil, quizás criminólogos, psicólogos, sociólogos, abogados, que de alguna manera el tema lo conocemos de años. Se entiende quizás la propuesta de querer mejorar las cosas, pero pensamos personalmente en el tema de este tema, perdón, que el motivo podría ser, diríamos, contraproducente. Se requiere hacer una mejor evaluación para un mejor resultado del trabajo que estamos proponiendo. Seamos muy específicos en el sentido contraproducente. ¿Qué impacto podría tener a nivel social? Dos cosas. Primeramente, que diríamos, estos jóvenes que van a entrar a la vida criminal en una cárcel van a salir peor. Las posibilidades de recuperación van a ser menores. Y un dato estadístico, por ejemplo, tenemos en el país a la fecha 1.750 jóvenes en sistema de centros juveniles. Entonces, es un número que de alguna manera refleja la problemática, pero este número se ha mantenido casi cercano o muy semejante en los últimos 10, 15 años. Es decir, el incremento exponencial que comentan en la propuesta no existe. Uno puede ver data estadística del Ministerio de Justicia, por ejemplo, y se ve justamente el porcentaje de jóvenes que cada año cometen crímenes, que, repito, está relativamente estable. Entonces, pero la percepción... Claro, es que se ha incrementado. Claro, la percepción es que se ha incrementado. Exactamente, eso es cierto. Que hay organizaciones, incluso criminales, que podrían estar básicamente conformadas por menores de edad. Entonces, ¿no es tan cierto? Totalmente. Mira, por ejemplo, uno ve la parte estadística y más o menos 1/3 de la población tiene antecedentes criminales previos. Padres, hermanos, familiares. Entonces, en ese contexto, crece el niño con criminales, se es adolescente y él normaliza la conducta delictiva al respecto. Entonces, obviamente es gente que quizás requiere un trabajo mucho más de prevención, ¿no? Antes de... Muy bien. Bueno, vamos a ver qué asume el Pleno finalmente. Imaginamos que se tiene que tomar con mayor madurez este tema y posiblemente regrese a comisión. Estamos al tanto, en todo caso, de la próxima legislatura. Muy amable, señor Solano, perdón. Gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes. Cristian Solano, bueno, psicólogo y también investigador en temas juveniles. Vamos a la pausa, volvemos con más en Canal.